El ministro de Vargas ya fue sacado del ejercicio del Ministerio del Interior, hoy ya es un exministro. ¿Y quién le sucederá en el cargo? Estaba previsto que jure el próximo miércoles. Hablamos del diputado colorado Tadeo Rojas. La convención colorada, llevada a cabo este sábado, le costó a Francisco de Vargas el puesto como ministro del Interior. No porque su desempeño al frente de la cartera sea el más cuestionado por la ciudadanía, además del incremento en los casos de secuestro y asaltos violentos registrados en los últimos tiempos, sino por pertenecer al Partido Liberal. Asumirá en su nombre el diputado Miguel Tadeo Rojas, quien cuenta con una vasta experiencia en el sector de las telecomunicaciones. En materia de estudios, el hombre se recibió de técnico superior en transmisión digital y vía satélite en Japón en el año 1991, lo que le valió un puesto como funcionario de la Copaco en el año 95. Se desempeñó también como director de la Dinatran, interventor de la CETAMA en el año 2008, entidad de la que fue posteriormente secretario. En el ámbito político, Miguel Tadeo Rojas cuenta con una prometedora y ascendente carrera dentro del Partido Colorado, iniciando como presidente de la seccional número 101 en Areguá, presidente del Consejo de Presidentes de Seccionales del Departamento Central y convencional de la ANR. Actualmente diputado nacional cumpliendo un segundo periodo y miembro titular de la Junta de Gobierno. Horacio Cartes al inicio de su gobierno había prometido una selección nacional llena de técnicos y especialistas en cada área y sin distinción de colores, aunque según el currículum del nuevo ministro, pareciera que su principal calificativo para ocupar la cartera más complicada del Estado es pertenecer al Partido Colorado.